Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, amados pastores, mis pastoras también y hermanos en general. Les saludo en el amor cristiano, esperando que ustedes estén bien en este fin de semana, que Dios nos permite poder tener este estudio nuevamente. Semana a semana estamos estudiando la palabra del Señor. Yo sé que a nivel local, en cada iglesia, cada pastor también se preocupa de instruir a la iglesia y tomando este expositor bíblico, siguiendo las lecciones dispuestas para nuestra iglesia, esperamos que sea motivo de edificación para cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga, para nosotros ha sido una tremenda bendición el poder estudiar la palabra del Señor, en este caso el libro de Jeremías. Vamos a orar al Señor, que es lo primero que tenemos que hacer después de saludarles y esperando que el Señor nos dirija en todas las cosas. Mi buen Dios y Padre Celestial, les doy gracias, Señor, en esta hora. Usted nos permite, Señor, poder examinar, mirar nuevamente un tema más, una lección más de este expositor bíblico que nos lleva siempre a su palabra. Señor, te rogamos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos des la gracia, no solamente para oír, sino también para poner por obra. Te ruego, Dios eterno, que esta palabra, este estudio, sea motivo de mucha bendición para mis hermanos, mis hermanas, como así también mis pastores, mis pastoras también, todos aquellos que se encuentran con este estudio o se han adherido, se han suscrito para poder oír la palabra del Señor. Te ruego, Dios mío, una vez más, tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, ya hemos orado y vamos adentrando inmediatamente a la lección, ¿no? Tenemos un tema bastante interesante, como han sido todos los temas, pero este es el último tema del libro de Jeremías, ¿ya? Aquí termina la profecía, tal como dice el versículo 46 del 51, dice eh, del 51, el 64, y dice, y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías, son las últimas palabras de Jeremías. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. ¿Hasta dónde? Hasta el capítulo 51 del libro de Jeremías. El capítulo 52 es un adicional, es un apéndice, es un suplemento histórico de lo que ya sucedió. Remata el escritor sagrado con este apéndice, pero hasta el 64 son las palabras de Jeremías. Vamos a leer inmediatamente entonces esta porción bíblica, que la encontramos entonces según nuestro expositor en esta lección número 37. Perdón, para el domingo 10 de septiembre. El tema, salid de ella, pueblo mío. La lectura entonces en el capítulo 51, en los versículos 45, sí, hasta el 56. Y lo vamos a leer inmediatamente. Dice así la palabra del Señor. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová, y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestro rostro, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y toda su tierra gemirá los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo,
y se fortifiquen las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrantado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Bien, gracias al Señor, hasta allí la lectura bíblica. Tenemos también el texto de Romanos 8, versículo 19. Romanos 8, versículo 19, que doy lectura inmediatamente, y dice así este texto. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Creo que esa es una de las promesas, es una de las profecías que tienen que cumplirse. Estamos en un tiempo, siempre hemos repetido, difícil. La iglesia vive en tiempos difíciles. El mundo vive en tiempos difíciles en que el pecado prácticamente se ha enseñoreado de la sociedad, de los gobiernos, de los senados, los que dictan leyes, y todas ellas apuntan a rebelarse contra Dios prácticamente. Y no solamente la iglesia sufre, la iglesia se aflige, el justo llora, sino también, como dice este texto de Romano, la misma creación que Dios creó también tiene como dolores de parto. Está con dolores de parto. ¿Qué es lo que va a suceder cuando, porque usted entiende que un dolor de parto es porque algo se aproxima, algo viene, algo van a hacer, algo va a suceder? Bueno, eso está en el futuro y prácticamente nosotros esperamos con la misericordia del Señor que podamos estar siempre guardados bajo la mano del Señor. Bien, entonces vamos a entrar de lleno a este tema. Y bueno, es el último tema que tenemos del libro de Jeremías. Ha sido muy especial las lecciones, si nosotros hemos estado con nuestro oído atento, no solamente en la historia, porque nos podemos hacer expertos en la historia, pero no es esa la idea de la palabra del Señor. Ella fue escrita para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, es decir, tenemos que sacar lecciones aprendidas de estos pasajes, de estas experiencias, de estos fracasos, de estos triunfos, de estos juicios, si quisiéramos decir, porque si no lo hacemos, creo que no estamos leyendo la palabra del Señor como se debe leer. No, no la estamos leyendo. Entonces, tenemos que considerar que en el cautiverio, en el exilio, en el retorno y la restauración final de la nación de Israel o la nación judía, fueron simplemente el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. O sea, todo lo que a Israel le ha sucedido, y particularmente en este proceso que hemos estado mirando y examinando, es porque la profecía se ha cumplido. Y eso nos da la seguridad que lo que falta por cumplirse también se va a cumplir. Así tal como el Señor lo ha hablado. Hemos visto en estas lecciones que Dios usó a Babilonia como su agente de juicio, porque Dios usa sus agentes de juicio, sus instrumentos, contra Israel, contra Judá, por sus pecados de idolatría y de rebelión contra Él. Porque toda rebelión tiene su justo juicio, su justa paga. Entonces es importante que nosotros podamos ya ir concluyendo con este tema. Ustedes saben que con cada una de sus rebeliones, en el último periodo, en el periodo de los últimos reyes de Judá, en cada una de sus rebeliones, Nabucodonosor llevó sus ejércitos hasta Judá, matando, destruyendo, llevando cautivos. En 3 ocasiones, ¿no es cierto?, él invadió la tierra, llevó
a esas personas a la cautividad forzosa, porque los sacaron, los desarraigaron de su tierra. En la última invasión, Nabudarazán, el capitán, ¿no es cierto?, que venía a cargo de la invasión, destruyó el templo, quemó la ciudad, destruyó el muro y dejó todo, ¿no es cierto?, asolado. Entonces, la palabra de Dios se cumple. Para juicios para uno, para bendición para otro, pero se cumple la palabra del Señor. El pecado de las naciones que dañaron a Israel no quedó impune, no y nunca quedará impune, porque Dios tiene un pacto con Israel, Dios tiene un pacto con su pueblo. Tocar a Israel, dañar a Israel es como tocar la niña de mis ojos, dice el Señor. Entonces, aquí la lección que nosotros tenemos gira en torno un poco a eso. Justos y verdaderos sabemos que son los juicios de Dios. ¿Ya? Los juicios de Dios son justos y verdaderos. ¿Quién no te temerá, oh Jehová? Y nosotros sabemos que es así. Estuvimos mirando la semana pasada en cuanto a la venganza de Dios, en cuanto a los juicios de Dios, que Dios es un Dios puro, justo. Sus motivos son puros, el hombre no. El hombre cuando se venga no tiene motivos puros. Quiere destruir, quiere matar, quiere vengarse, y ya lo vimos la semana pasada. Por eso que Dios le prohíbe al hombre que tenga venganza, que tome venganza, represalias por sus propias manos. Entonces, vemos nosotros que Dios, frente al pecado, también de Israel, de Judá, bueno, tomó instrumentos también de justicia, de justicia. Si el título dice justos y verdaderos son los juicios de Dios, no solamente son para el mundo gentil o las naciones que vivieron en ese entorno, las naciones que viven hoy en día, sino también para el pueblo de Dios, para la iglesia también. Y en ese sentido vemos que Babilonia fue un instrumento de juicio para el Señor. Lo tomó como instrumento de juicio. Y con eso, ¿no es cierto?, él castigó a Asiria, por ejemplo. Recuerde que Asiria, más de 110 años antes, había sido llevado cautivo Israel del norte por los asirios. Y bueno, luego Nabucodonosor castigó a Asiria. Castigó a Asiria. También a Egipto, que también era una potencia que en algún momento cobraba tributo de los reyes de Judá. Entonces Dios usó a Nabucodonosor para hacer estos juicios, para ser instrumento de justicia. Usó al rey Ciro. ¿Para qué? Ahora como instrumento de juicio, pero ahora contra Babilonia, que es el último tema que tenemos nosotros. Todo lo que hemos leído desde el versículo 45 y hasta el 56 y mucho más allá, lea usted todo el capítulo, se dará cuenta que es juicio contra Babilonia. ¿Quién lo hace? Los medos y los persas. Entonces, es interesante. Por eso que aquí en Jeremías 43, en el versículo del 10 al 13, Jeremías 43, del 10 al 13, ya es una lección que vimos antes, ¿no? Es una lección que vimos anteriormente y nos dice claramente, así dirás, así diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ella, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que espada a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además quebrará las estatuas de Bet-Semes que están en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Entonces nos damos cuenta que no solamente Judá cae bajo el juicio de Dios, usando como instrumento a Babilonia, a Nabucodonosor, sino que también Egipto. Y obviamente que también
como digo, el Señor usa a Babilonia para asolar la tierra en realidad. Así trabaja el Señor, así es el Señor. Él no quiere impiedad y la maldad de los hombres finalmente es juzgada y en este caso violentamente. Mucha muerte, mucha destrucción. Y también los cautivos de Judá, por eso que cuando ellos estaban cautivos en Judá, porque de eso un poco se trata el tema, cuando Dios viene y toma a Ciro y hace juicio en Babilonia, bueno, Dios tiene algo contra Babilonia. Su orgullo, su soberbia, su manera de hacer las cosas llegaron a tal punto, a tal grado que Dios tuvo que al tiempo después, a los 70 años de cautividad, tuvo que venir Ciro y hacer justicia, ¿no? El pueblo que fue llevado cautivo no lo estaba pasando bien. Si bien es cierto, no hay índice que lo hayan pasado mal, pero ya estar en una tierra extraña, con costumbres distintas, con idolatría por doquier, no era cómodo para ellos. Ellos fueron llevados cautivos y Dios le había dicho que ellos prosperaran en esa tierra, plantaran, comieran de su fruto, edificaran, inclusive se casaran. eh, en todo ese tiempo de cautividad. Nosotros encontramos, por ejemplo, acá eh, que Jehová iba a destruir. Jeremías 51, por eso que nosotros leímos esta lección, ¿no? En el 51 y en los textos que tenemos. En el 55, porque Jehová destruirá a Babilonia. Ahora le toca la suerte a ellos. Ahora es el tiempo de juicio de Dios. Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Y de eso se trata el tema que tenemos hoy en día, donde la primera parte dice, justos y verdaderos son los juicios de Dios. ¿Cómo lo estaban pasando ellos? Bueno, el Salmo 137. El Salmo 137 es un salmo que nosotros conocemos, lo hemos citado muchas veces eh, en estas lecciones que tenemos acá, lo hemos citado muchas veces y quiero leerle algunos versículos de esta lección. Generalmente ponemos el énfasis en la tristeza que ellos tenían. Ellos dicen, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Ellos respondían, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces eso demuestra cómo ellos lo estaban pasando allí, no estaban tan contentos, no estaban alegres, no podían cantar y se acordaban de Jerusalén, de su ciudad, de su templo, de sus sacrificios. Se acordaban ahora, echaban de menos ese tiempo hermoso de adorar y alabar a Dios. Sin embargo, el Salmo termina en los 3 últimos versículos y observe lo que ellos dicen. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la pared. Son palabras fuertes. Eso es lo que ellos pensaban, lo que pedían, lo que esperaban. Que alguien le diera el pago a Babilonia, que alguien le pagara con la misma moneda, que alguien, ¿no es cierto?, hiciera juicio con ellos. De hecho, ellos dicen, dichoso el que tomare y estrellare a sus hijos contra la pared. ¿Por qué decían eso? Porque ellos también sufrieron lo mismo. Eso es lo que hacían los soldados. Tomaban los niños, mataban a las mujeres embarazadas. Entonces, eh,
ellos no lo estaban pasando, digamos, no lo estaban pasando bien del todo, ¿no? Entonces, leer este último párrafo, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros acá, ¿sí? Este último párrafo, Babilonia en realidad no solamente es la Babilonia literal, sino que Babilonia en términos generales representa a un sistema corrompido, a un sistema de pecado en el cual Dios hará juicio, ¿ya? Babilonia es mencionada unas 287 veces en la Biblia. Eh, es realmente la ciudad más nombrada, no, es la ciudad más nombrada que cualquier otra ciudad, con la excepción de Jerusalén, por supuesto. Babilonia es la esencia del mal, la esencia del mal. Es la personificación de la crueldad, porque ellos eran muy crueles. El enemigo del pueblo de Dios. Ellos eran permisivos en toda clase de pecado, en todo tipo de pecado, en carnalidad, en idolatría, en lujuria, en codicia, en todas esas cosas. Babilonia era en esos tiempos y en todos los tiempos en realidad. Desde que se situaron en la llanura de Sinar para construir una torre, como lo dijimos la semana pasada, y rebelarse contra Dios. Ellos no lo hicieron para adorar a Dios, sino para ensalzarse a ellos mismos, construirse un nombre que fuera un nombre prominente, un nombre por sobre todo nombre. Entonces, esta Babilonia en la cual nosotros entramos en esta última lección, tanto la lección pasada como la de ahora, nos está hablando más que de la Babilonia literal, que por cierto fue destruida por los medos, que por cierto fue arrasada y que nunca más se levantó, así lo decía la lección pasada. Representa un sistema religioso, político, eclesiástico corrompido totalmente, totalmente. Es la madre de las rameras. Usted entiende que el adulterio y todo ese tipo de prácticas representan las prácticas distorsionadas de los hombres, en todo sentido. Entonces, podemos ver que desde el principio hasta el final, aún en tiempo de Roma, de Juan, el teólogo, Roma era el más claro ejemplo de la cultura corrompida de Babilonia. De hecho, muchos estudiosos dicen que la Babilonia, la ramera, es representada por la Iglesia Católica de Roma. No ese es el tema hoy en día, sin embargo, eso muchos lo estudian, muchos lo ven así. Hoy en día podríamos decir, algunos dirían, hay ciudades en el mundo donde la corrupción es tremenda. Sao Paulo quizás en Brasil, Los Ángeles en Estados Unidos, son ciudades totalmente corrompidas, como de alguna manera fueron en algún tiempo Sodoma y Gomorra. Entonces, eso es Babilonia, eso es Babilonia. La referencia que nosotros tenemos en estos pasajes en realidad, porque vamos a leer aquí, ¿no? Vamos a leer lo que dice nuestro expositor. Dice que cuando Babilonia vino sobre Judá, por la voluntad de Dios para castigar a su pueblo, devoró y desmenuzó todo a su paso. Babilonia era codiciosa, Dios le dio el señorío del mundo, pero ella no le dio la gloria a Dios. Aún su rey Nabucodonosor fue humillado hasta reconocer que el Dios Altísimo hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. El tiempo de la venganza y juicio de Dios había llegado. Aunque la tierra de Judá había sido llena de pecado, Israel y Judá no habían enviudado. Jehová haría juicio a Babilonia por los pecados contra Israel. Cuando las injusticias, malos tratos y abusos nos entristecen y queremos actuar por nuestros propios medios, debemos recordar que, como decía en la semana pasada, el Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. El otro párrafo que habla de esta primera parte, de los juicios de Dios, que ya los tenemos claro, que hay muchos juicios, desde el hombre que sale del huerto del Edén, desde la confusión de las lenguas en Babel,
desde Noé, en que en ese tiempo Dios destruye a todo ser viviente, exceptuando la familia del justo Noé. Y así podríamos seguir Sodoma y Gomorra, y podríamos seguir con mucho juicio en realidad que nos muestra las escrituras. Babilonia, dice, hoy representa, como decía, el sistema religioso corrompido. Al final de los tiempos será juzgado, por lo cual el consejo de hoy es: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, y habrá gran regocijo cuando el Señor venza el mal. Hoy en día vemos que el mal avanza de manera avasalladora, pero un día el Señor le pondrá fin, le pondrá tope a todo el mal. De hecho, Satanás será preso primeramente por 1000 años y luego será lanzado al lago de fuego por una eternidad, y el mal ya no existirá más, ya no existirá más. Entonces hay esperanza, hay motivo por el cual estar alegre. Por eso en este caso el juicio es justo. ¿Ah? Los juicios de Dios son justos. Y como veíamos en esta lección, eh, y vemos, ¿no es cierto?, que en todos los tiempos el Señor ha hecho juicio sobre el pecado, ¿ya? Sobre el pecado. En Jeremías, ¿no es cierto?, nosotros vemos 51, en el 36, un poco más adelante de nuestra lectura, lo vimos la semana pasada, ya lo vimos. Dios destruirá a Babilonia. En Apocalipsis 19, que también lo tenemos en la referencia de esta parte, allí es donde, mis amados pastores, mis pastoras, no debemos confundirnos. Las referencias son a veces no solamente para la Babilonia literal, sino también para la Babilonia de los últimos tiempos. Por eso vamos a Apocalipsis, que vamos a revisar. Apocalipsis en el capítulo 19. En el capítulo 19, nuestro expositor dice del 1 al 3, la referencia. Y dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo sube por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que está diciendo el teólogo acá? La alegría, el regocijo en el cielo por la destrucción de la gran ramera, es decir, Babilonia, el sistema corrompido, en este caso de los últimos tiempos, pero yo podría decir el sistema corrompido de todos los tiempos, ¿ya? Entonces, el Señor nos bendiga. El mismo versículo, capítulo 18, que ya leímos también la semana pasada: después de esto vi el otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda aborrecible. El vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso será derramado en ese tiempo. Entonces, como puede ver usted, no solamente Babilonia literal fue destruido para nunca más levantarse, porque ese es el énfasis que dimos la semana pasada. No se iba a tomar piedra para poder reconstruir esa ciudad. Hoy en día Babilonia no existe, están solamente las ruinas, como lo dice Apocalipsis o como lo dicen los profetas Isaías y Jeremías. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos claro en esta lección. Por eso tenemos estas referencias que nos llevan a darnos cuenta que este sistema es un sistema peligroso hoy en día. Podríamos decir, mucho de Babilonia también ha entrado a nuestras iglesias, mucho. En el Éxodo, que dice la otra referencia de nuestro expositor, lo vamos a revisar acá,
Éxodo 34, versículos 6 al 7. Éxodo 34, del versículo 6 al 7. Esta es una verdad, es un principio de Dios. Así es nuestro Dios. Así fue, así es y así será. Nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. En relación con el pecado, en relación con el pecador, Dios nunca va a cambiar. No importa que usted me diga que estamos en la dispensación de la gracia, ese es otro tema. Pero el trato que Dios hace hacia el pecado y hacia el pecador es el mismo. Dice aquí, en este versículo: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, amados hermanos, amados pastores, siervos del Señor, como podemos ver, el trato que Dios hace. Por eso Babilonia no podía seguir existiendo más, sino que es un prototipo de la Babilonia del futuro. Así como desapareció, así como fue enjuiciada, así también el hombre malo, el perverso, el anticristo, el engañador de las naciones, tendrá un día también su juicio. Uno de ellos va a morir inmediatamente con el resplandor de la venida del Señor, así lo dice Tesalonicense. Entonces es importante esta lección que tenemos y que Dios nos muestra